amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la programación de la TV Nuevo Tiempo. El día de hoy tenemos una historia fascinante de cómo Dios dirige a los jóvenes cuando están dispuestos a escuchar su voz y hacer su voluntad. Conoceremos al pastor Jorge Villarreal. Él nos relatará cómo el Señor lo llamó al ministerio y hoy su trabajo es un sueño cumplido. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta linda historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Jorge Villarreal es pastor de la Iglesia Adventista. Nació en Chiclayo, Perú, y tiene ya 6 años de ministerio pastoral. Además de sus labores habituales, también es creador de contenidos en redes sociales. En medio de la pandemia ha sido parte de la creación de un culto matutino, dirigiendo en ocasiones para más de 400 personas de diferentes países. Actualmente se desempeña como pastor en un distrito misionero en Lima, Perú, desde noviembre del 2021, siempre agradeciendo a Dios por haberle mostrado el camino que debía seguir siendo joven para trabajar esparciendo el evangelio de salvación. Vamos a conocer a Jorge y su vocación como pastor e hijo de Dios. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Jorge Villarreal, peruano, con una historia que ustedes van a ser testigos de lo que Dios ha hecho en su vida, que los sueños sí se hacen realidad. Y ya está aquí con nosotros para conversar. Adelante, Pastor Jorge, bienvenido, un placer conocerle, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad, ¿cómo está? Qué alegría saludarte, Ángela, y a todos los amigos que están ahí conectados. Un buen día para todos. Nosotros felices de tenerte, de que seas parte del programa de Identidad, de conocer la identidad que Dios te ha dado, de los milagros también maravillosos que Dios ha hecho en tu vida, a pesar de cualquier situación por la cual has atravesado. Pastor Jorge, cuéntenos, ¿dónde vive actualmente? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles desafíos tiene ahí en el ministerio? Cuéntenos un poco. Ángela, te cuento que hace una semana fui cambiado aquí a la ciudad de Lima. Yo soy pastor distrital. Actualmente vivo en Breña, en Lima, y bueno, con los desafíos que nos esperan en esta gran ciudad. Sí, en lo absoluto, cuando es amplia la ciudad, en este caso la capital, son bastantes los desafíos. Pastor, usted es teólogo con mención en psicología pastoral, qué interesante. ¿Qué se destaca en esta área donde tuvo la mención cuando estudió su carrera? Yo estudié teología aquí en la Universidad Peruana Unión. En aquel tiempo las carreras de teología tenían algunas menciones. Había de música, había de administración, que se llamaba de liderazgo pastoral, había de psicología y en Sagradas Escrituras, que era un poquito más profundo la teología, ¿no? Yo decidí psicología porque me gusta mucho tratar con familias, con personas y tal vez sumar un poquito a la parte espiritual, la parte emocional también con alguna consejería, ¿no? Y realmente ha sido de gran bendición en este corto tiempo de mi ministerio. Sí, realmente ponerlo en práctica me parece fantástico. El tema de la psicología es un ramo súper interesante después de la pandemia o en medio de esta pandemia también muy necesitado. Tantas personas necesitan de Jesús, tantas personas están sufriendo en este momento de ansiedad, de estrés, de depresión y que tenga esa mención le da un plus realmente a su carrera como teólogo, como pastor. Y quería ahí preguntarle si tiene que ver un poco también, porque adicional a ser pastor a la iglesia en el distrito donde le corresponda con las congregaciones, también aporta con contenido digital a través de las redes sociales. Cuéntenos un poquito cómo nace esta idea, este proyecto, cómo se llama ahí en redes sociales. Cuéntenos. Te cuento un poco, mira, sinceramente tengo que confesar que no soy mucho de redes sociales, sinceramente, pero a través de la pandemia, ¿no? Muchos estuvimos ahí encerrados, se podría decir,
y los jóvenes, los amigos, todos estaban en las redes sociales. Y sucede que empecé a organizar un culto matutino a través de Zoom, titulado Chequiná, que hasta ahora está aquí en Perú. El año pasado fue su tiempo de más fuerza, ¿no? Yo empecé con unos 5 amigos, lo subí a las historias de nuestras reuniones en redes, y mucha gente pedía añadirse, se fue añadiendo, hemos llegado incluso a casi 400 jóvenes, no solamente del Perú, sino también del mundo, que se conectaba allí, tuvimos que ver predicadores. Entonces, a través de estos jóvenes, algunos no se podían conectar a la misma hora, tratábamos de transmitir algunos mensajes a través de Instagram, y bueno, lo mío en redes sociales, más que todo en Instagram, son lives. Ahí hago algunos lives con temas de jóvenes, mucha gente se conecta. Ahora que fui cambiado, no pude, no estaba haciendo algunos lives, ya los chicos están ahí preguntando, ¿no? Pastor, ¿cuándo un live? Y realmente ha sido una bendición, ¿no? Algunos jóvenes empezaron a seguir y un poquito como que creció el Instagram en seguidores, ¿no? Yo quiero ir a su niñez, su adolescencia, porque sé que desde esa etapa de su vida nace como el deseo de ser pastor. Pero, ¿en qué momento usted conoce al Señor? Porque sé que siempre le llama la atención estar cerca de Dios. Cuéntenos, Pastor Jorge. Ángela, la historia es un poquito larga, pero voy a tratar de resumir. Estamos aquí en la televisión, ¿verdad? Y el tiempo se va muy rápido. Mira, te comento, desde que yo era muy pequeño, he tenido una madre muy entregada a las cosas de Dios. Nosotros hemos sido católicos, íbamos a la iglesia católica todos los domingos, participamos de algunas actividades. Mi mamá trabaja en un colegio muy católico, pero de muchas necesidades económicas, así que hemos estado mucho con obras solidarias en aquel lugar. Me gustaba mucho ayudar, de repente a ayudar a aquellos niños también, aún siendo yo niño, ¿no? Por eso que incluso las navidades para mí es ayudar, es hacer una chocolatada navideña, le llamamos acá en Perú, una pequeña recepción navideña, dar regalos. Para mí eso es Navidad, porque las Navidades las pasé así. Y allí nació en mi corazón el deseo de querer ayudar a Dios, dedicarme desde muy pequeño a las cosas de Dios. Cuando yo empecé aprendiendo a leer en el colegio, más o menos aquí en Perú, primer grado, segundo grado de primaria, le llamamos, entre la edad de 5, 6, 7 años, mi papá me dijo, tú vas a aprender a leer con la Biblia. Teníamos una Biblia ilustrada en aquel tiempo, ¿no? Y allí yo miraba, me acuerdo las ilustraciones, y más o menos describía lo que veía, pero según yo estaba leyendo, ¿no? Pero mi papá me iba explicando las historias bíblicas, y a partir de allí me empezó a gustar las cosas de Dios. En aquel tiempo decidí ser sacerdote, ¿no? Y entonces fue en ese momento en el cual yo fui creciendo, hice mi catecismo, mi primera comunión, ¿no? Apoyaba en las actividades a veces de la misa del sacerdote. Y bueno, posteriormente mi familia empezó un problema económico muy grande, muy, pero muy grande, donde un hermano, compañero del trabajo de mi padre, de la iglesia, vino a darnos estudios bíblicos. Y tú sabes, Ángela, cuando uno pasa por necesidades muy fuertes, bueno, miramos al cielo buscando la ayuda de Dios. Debería ser siempre, pero en este momento fue así. Recibimos a este hermano era adventista, empezamos a ir a la iglesia adventista. Y es interesante porque a mí me gustaba el hogar, la familia. Este es un poquito gracioso porque yo miraba los hogares y la familia y yo me preguntaba, a mí mismo me decía, Jorge, ¿no te gustaría a ti también formar un hogar? Pero al mismo tiempo me ponía un poquito triste porque dije, bueno, yo voy a ser sacerdote y no voy a casarme, ¿no? Sin embargo, cuando llegué a la iglesia adventista, me gustó mucho también las actividades. Y un día recuerdo que un sábado yo estaba escuchando el sermón, porque para mí un pastor es igual que un sacerdote, pero estaba llegando el nuevo pastor, Ángela. Y el anciano presentó al nuevo pastor y dijo, bueno, iglesia, ha llegado nuestro nuevo pastor, pero él no ha venido solo, ha venido con su esposa y sus hijos. Yo me quedé impactado porque dije, ¿cómo? Un pastor se puede casar, puede tener un lindo hogar. Y para mí, en mi corta edad, yo vi eso como una respuesta de Dios, que yo podía servir a Dios a tiempo completo, pero también teniendo un lindo hogar. Así que no lo pensé 2 veces y decidí quedarme en esa iglesia. Gracias a Dios, mis padres y mis hermanos también decidieron
Y un 23 de junio del año 2003 decidimos todos juntos entrar al tanque bautismal y formar parte de esta maravillosa iglesia adventista. Qué fantástico, Pastor Jorge, cuando usted dice con alegría, o sea, lo que me llamó la atención, Pastor Jorge, bueno, son dos cosas. Uno es con el gozo, con la alegría que recuerda ese momento, y la segundo como ese corazón tan sincero y de toda la familia. Lamentablemente, en medio de una situación económica difícil, buscaron a Dios. Y Dios estaba ahí atendiendo. Dios no espera que pasen cosas difíciles, complejas para buscarla, para que lo busquemos, pero Dios utiliza todos los medios para llamarnos. Y cuando ustedes atendieron su voz, empezaron a estudiar la Biblia, fueron fascinados con el mensaje. En su caso, Pastor Jorge, cuando vio el tema de la familia, ese deseo de ser pastor, también voy a tener una familia. Yo me imagino que hubo gozo también en su corazón. Dijo, sí se puede, sí se puede. Pero en cuarto medio pasó algo, o bueno, ya cuando estabas más en la secundaria, estabas como entre dos opciones en tu carrera, porque esa duda, y bueno, ¿qué fue lo que pasó allí más adelante? Mira, te cuento de que lo que te acabo de contar pasó más o menos entre 12, 13 años, ¿ok? Aquí le llamamos entre segundo y tercer grado de secundaria, porque nosotros terminamos la secundaria antes de ir a la universidad en quinto año. Ahora, fue un montón de cosas que sucedieron este año, muchos cambios, no sabíamos cómo guardar el sábado, fuimos aprendiendo, pero el deseo estaba allí, el deseo estaba allí. Sin embargo, esta situación difícil económica duró por varios años. Y aquí en la Universidad Peruana Unión, la Universidad Adventista, pues económicamente es un poquito fuerte los pagos. Y pareciera de que mi sueño, mi meta, mi objetivo que había tenido desde niño de ir un día a estudiar a la universidad, se me iba de las manos por el tema económico. Gracias a Dios, mi niñez había tenido todo gracias al trabajo de mis padres. Sin embargo, en aquel tiempo, pues, nos faltaba mucho dinero, nos faltaba dinero, ¿no? Mi hermana había ido ya a estudiar a la UPU nutrición, ella estudió también allí, y ya para mí, pues, no iba a alcanzar el dinero. Yo decía, Señor, ¿qué hago? Mi padre me decía, hijo, mejor estudia para ser abogado, los abogados tienen dinero, allí tú puedes alcanzar y sacar adelante a la familia. Me gustaba también el tema de ser abogado, pero mi pasión era servir a Dios. Yo ya había hecho un pacto con Dios de ir allá y estaba en esa confusión. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Por eso, amigos, quizás al final poder dar un énfasis en esto, pero las amistades marcan la vida de un adolescente, de un jovencito. Porque yo conocí a un amigo que empezamos a orar. Él estaba entre ser piloto y ser pastor. Yo estaba entre ser abogado y ser pastor. Entonces no sabíamos qué hacer, pero lo mío más era por un tema económico, porque yo me podía haber quedado en mi ciudad estudiando en mi universidad, que prácticamente era un poquito de dinero, o ir allá a la universidad y gastar mucho. Sin embargo, empezamos una semana de oración. Decidimos con mi amigo empezar a orar, y el día viernes, para amanecer sábado, le íbamos a pedir una prueba a Dios de contestación. Así como Gedeón pidió a Dios, porque habíamos escuchado en la semana de oración del colegio hablar de Gedeón, y es interesante que Gedeón le pidió una prueba a Dios. Si la lana, si el bollo de lana ahí parecía húmeda, significaba algo. Si aparecía seca, significaba otra cosa. Y decimos, ¿por qué nosotros también no pedimos una prueba a Dios? Sin embargo, no íbamos a pedir una prueba a Dios a menos que hayamos pasado un tiempo a solas con Jesús. Empezamos a orar cada mañana, todos los días, desde las 5 de la mañana nos despertábamos temprano a hacer una pequeña meditación por teléfono, y cada uno oraba. Pasó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y el día viernes estábamos nerviosos con mi amigo. Éramos pequeños, no conocíamos muchas cosas, ¿no? De temas teológicos. Yo sé que alguien por ahí podría decir, oye, pero eso no está bien, poner una prueba a Dios. Bueno, no vamos a discutir temas teológicos, éramos apenas unos adolescentes. Sin embargo, Dios podría utilizar eso para conducir nuestra vida. Y te comento que cada quien
mi compañero pidió una prueba a Dios y yo le pedí una prueba a Dios. Y la prueba que yo le pedí fue, Señor, si tú el día de mañana me despiertas antes de las 4 de la mañana, tú quieres que sea pastor. La hora más difícil lo puse para ser pastor, ¿no? Y si yo me despierto después de las 4 de la mañana, 4 y 1 es que tú quieres que estudie para Derecho aquí en Chiclayo. Te cuento, Ángela, que yo no podía dormir. Yo entusiasmado, pensando qué iba a pasar, cómo me iba a responder el Señor. Era complicado poder conciliar el sueño. A eso de las 10 de la noche hice una oración más y pude ir a descansar tranquilo. Al día siguiente, en aquella casa donde vivía, no había una ventana, no iba a saber si ya había amanecido, y por un lado mejor. Así que desperté, tenía un reloj a mi costado, lo puse en mi pecho y dije, Señor, aquí tú tienes la respuesta. No sé si han pasado horas o no ha pasado mucho tiempo, pero lo que salga aquí voy a hacer. Que este sea la confirmación de lo que tú quieres para mi vida. Y Ángela, cuando yo miré el reloj, eran las 3:59. Así de manera exacta. 3:59. Dios no pudo ser más exacto para que yo ya no tuviera dudas de que aquello que yo quería, que era mi sueño desde muy pequeño, era también el sueño de Dios. Y quiero terminar esta parte diciéndote lo siguiente. Mira, lo importante no fue la hora, lo importante no fue las 3:59. Lo más importante de este evento, de esta respuesta de Dios, es que yo pasé un tiempo con Jesús antes de tomar una decisión importante. Y eso me ha ayudado, porque en mis 5 años que estudié mi carrera, he pasado algunas dificultades, pero recordar que esa decisión no la tomé solo, sino con Cristo, a través de una semana de consagración, ha ayudado a perseverar y hoy ver cristalizado aquel sueño que Dios y yo tuvimos, el de ser un pastor. Qué tremendo, Pastor Jorge. Cuando uno le consulta a Dios. En su caso, oraron toda una semana con tu amigo. Qué bendición de amigo, que compartieran también un mismo sueño, un propósito. Bueno, oremos a Dios, porque eso también demuestra preocupación, va a ser su futuro y dejarlo en las mejores manos, en las manos del Padre Celestial, con mayor razón, con oración. Y es así, Dios responde en lo absoluto, a pesar de que eran niños, adolescentes, no importa nuestra edad. Cuando desafiamos a Dios, cuando le pedimos que nos muestre su camino, cuando le decimos, en tu caso fue a las 3:59 antes, pastor, después abogado, y que te haya despertado en esa hora exacta. Dios es maravilloso, paso, Dios es real. Si hay alguien ahí que puede curiosear, ¿no? ¿Y qué fue de la respuesta del amigo? Bueno, Dios también le respondió al amigo para ser pastor. Somos de mi promoción de secundaria, los dos pastores. Bueno, él ahora está laborando en Estados Unidos, pero somos pastores. Dios nos contestó a los dos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, porque Dios también desea que le sirvamos, porque en este ministerio de predicar el Evangelio de Jesús, el Evangelio de esperanza y salvación, no hay que dar otra respuesta. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y en tu caso, en el caso del pastor Jorge, que le haya respondido, si yo quiero que tú seas pastor, yo creo que más adelante vinieron los desafíos, porque ibas a estudiar, pero ahora el tema eran los recursos económicos. ¿Cómo se dio esa posibilidad? Y bueno, hoy ya estás titulado gracias a la bondad y a la misericordia de Dios. ¿Cómo fue eso posible, Pastor Jorge? Ángela, y yo te podría contar muchos milagros que Dios fue haciendo en mi carrera por el tema económico. Lo mío fue la dificultad económica. Ha sido un poco duro porque en mi niñez, casi en mi adolescencia, gracias a Dios tuve la oportunidad de que todo cubran mis necesidades de mis padres. Yo nunca había trabajado y para mí empezar a estudiar y trabajar fue duro. Así que para algunos que quizás tuvieron la oportunidad de trabajar desde muy pequeños, bueno, no les choca, pero a mí me chocó mucho. Pero yo sabía, y aquí
recalco esto, ¿no? Sabía con Cristo de que esto era lo que Dios quería también, y decía, bueno, Dios va a suplir, y decidí colportar. Todas las vacaciones he colportado. Al principio, como te digo, me chocó, no estaba acostumbrado, pero Dios en su poder y en su omnipotencia cubrió todos los gastos, y en los 2 últimos años de manera muy, pero muy milagrosa. Dios ha sido bueno, y bueno, a través del colportaje yo pude terminar mis estudios. Qué tremendo, Pastor Jorge. De pronto, alguna experiencia en el colportaje que nos pueda contar rápidamente para terminar el programa, que haya vivido y le haya marcado una anécdota realizando colportaje, que el pastor haya dicho, oh, Dios, bueno, tú me elegiste para estudiar esta carrera, aquí estoy. Tú estás respondiendo. Bueno, les cuento que yo he colportado 8 campañas, pero de esas 8 campañas, una se podría decir, entre comillas, ¿ok?, que me fue muy mal. Fue la segunda campaña de colportaje que yo fui. No conseguí mucho, es más, mi ganancia fue en libros, se podría decir. Bueno, terminé esa campaña, pero en aquel lugar que fue en la ciudad de Tumbes, es la ciudad que está en frontera con Ecuador. Yo tengo familia ahí, y en aquel tiempo tenía una tía que estaba sufriendo de cáncer, pero ella iba a recibir una herencia, y ella en su enfermedad me dijo, hijito, yo veo que tú te esfuerzas, que tú allí, yo voy a recibir un dinero y te voy a ayudar con algo, ¿no? Yo la escuché, bueno, no le presté mucha atención, yo más bien estaba preocupado por su enfermedad. Sin embargo, lamentablemente, al año siguiente ella falleció. Pasaron 2 años más, yo ya estaba en 4º año de teología para hacer nuestra campaña evangelística, y en aquel tiempo yo había terminado con una deuda en la universidad, y si hablamos de cifras, pues estamos hablando de 7,000 soles, no sé cuánto en dólares, pero es una fuerte cantidad de dinero. Y en ese entonces yo ya no sabía qué hacer, probablemente ya no iba a estudiar al ciclo, no iba a ir a mi evangelismo, a mi campaña de evangelismo, pero en aquel tiempo mis primos, hijos de esta tía que ya hace un par de años atrás había fallecido, ellos me llaman, que querían hablar conmigo de manera urgente, ¿no? Entonces yo hablé con ellos también por teléfono, justo estaban aquí en la ciudad de Lima, me fui a ver con ellos, y ellos estaban ahí junto con un señor, estaba con un señor con terno, y dije, ¿qué pasó? Estaban entre preocupados y apurados. Bueno, el asunto es que conversando con ellos, mi tía había conversado con sus hijos, porque ellos querían que a través de ese dinero que al final llegó, pero fue para los hijos y para el papá o para su esposo que había quedado vivo, ella había mencionado mi nombre para que una parte de ese dinero vaya para mí. Entonces, cuando hablamos, yo pensé que, bueno, ellos mencionaban eso, yo dije, bueno, ¿cuánto será? Algo poquito, pero en realidad fueron como 10,000 soles, ¿no? Pude pagar mi deuda, pagar parte de ese ciclo completo, y realmente ha sido el milagro de aquella campaña que aparentemente me fue muy mal. No fue así, fue creo que la mejor campaña, pero no fue en ese tiempo, sino que Dios lo guardó para el momento que realmente lo iba a necesitar. Ha sido uno de los milagros más increíbles que he pasado en mi vida como estudiante, y ver así, de manera clara, la mano de Dios que estaba allí conmigo. Qué tremendo, Pastor Jorge, como Dios es perfecto en todo lo que hace. Su tiempo es perfecto y llegó ese recurso económico en el momento que usted más lo necesitaba. Yo quiero agradecerle por su tiempo, por la disposición, por habernos contado esa historia de fe, de lucha, donde nos muestra que los sueños sí se hacen realidad cuando los entregamos en las mejores manos del Padre Celestial. Que Dios le bendiga mucho en todo lo que realice en su ministerio, y gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, Pastor Jorge. Gracias, Ángela, y a todo tu equipo por la invitación. Dios los siga bendiciendo. Y bueno, a los jóvenes, ya saben, buenas amistades te llevan a buenas decisiones, y sobre todo,
siempre con la bendición de Dios. Un fuerte abrazo para todos. Amén, muchas gracias, pastor, que Dios le bendiga. Y quiero invitar para nuestros amigos para que vayan al libro de Jeremías, capítulo 3, verso 33. El Señor dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está esperando que clames a Él en oración. Búscale en su presencia, Él está ahí atento a todo lo que te pasa. Solo recurre al Padre Celestial. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.